Francia es en ocasiones sinónimo de la palabra libertad, gracias a lo que impulsó la Revolución Francesa, pero como ocurre con todos los imperios coloniales, su historia está empapada de la sangre de los pueblos oprimidos de todo el mundo. Los franceses fueron el tercer mayor comerciante de esclavos, elevado a ese rango por el asombroso número de africanos entregados a Saint-Domingue en Haití a fines del siglo XVIII. De los 1.381.000 africanos cargados en barcos franceses, 1.165.000 sobrevivieron al viaje para encontrar duras condiciones, principalmente en las colonias del Caribe francés. Aunque un número considerable de esclavos navegó en barcos franceses a Guadalupe y Martinica, la gran mayoría fue a Saint-Domingue, la colonia más rentable del siglo XVIII en el Nuevo Mundo. Las posesiones francesas en el Caribe eran más pobladas y más productivas que las posesiones británicas y españolas en la región. Le Havre fue el primer puerto importante de comercio de esclavos de Francia y entregó cautivos a Martinica, Guayana Francesa y principalmente a Saint-Domingue. Los hombres involucrados defendieron su negocio diabólico contra el movimiento abolicionista de 1789. Eran comerciantes especializados en financiar y dirigir cargamentos de cautivos negros robados a las colonias del Caribe que tenían tasas de mortalidad horriblemente altas. Su enfoque despectivo y condescendiente hacia los negros los inmunizó de la crítica moral. Se oponían firmemente a la aplicación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a los negros, mientras ridiculizaban a los esclavos como sucios y salvajes. A menudo tomaban a una amante negra. El gobierno francés pagó una recompensa por cada cautivo vendido a las colonias, lo que hizo que el negocio fuera rentable y patriótico. Mai Trac fue la ejecución de civiles vietnamitas llevada a cabo por el ejército francés durante el dominio francés en Vietnam. Esto ocurrió en la aldea de Mai Trac, provincia de Quang Binh, a las 12 p.m. del 29 de noviembre de 1947. En esta operación se quemaron 326 casas, murieron más de 300 civiles residentes en Mai Trac, de los cuales 170 eran mujeres y 157 eran niños. El lugar de este terrible suceso fue al pie del puente Mai Trac. Las víctimas fueron forzadas al pie del puente y alineadas antes de ser ejecutadas con fuego de ametralladora. Casi la mitad de los residentes de la aldea murieron. Cada año, el 29 de noviembre, es llorado como fecha del odio por los residentes de este pueblo. El parque conmemorativo en el que se encuentra el sitio fue clasificado por el Ministerio de Cultura de Vietnam como una de las reliquias históricas nacionales de Vietnam el 27 de diciembre de 2001. La Revolución de Argelia o la Guerra de Independencia de Argelia se libró entre Francia y el Frente de Liberación Nacional de Argelia de 1954 a 1962, lo que llevó a Argelia a independizarse de Francia. Fue un conflicto complejo, caracterizado por la guerra de guerrillas y el uso de la tortura. Los crímenes de guerra y la tortura fueron un proceso frecuente desde el comienzo de la colonización de Argelia, que comenzó en 1830. Los crímenes cometidos por los franceses antes y durante la revolución contra los combatientes argelinos y civiles desarmados incluyeron bombardeos indiscriminados y disparos contra multitudes de civiles, encarcelamiento sin comida en celdas pequeñas y arrojar a los prisioneros de helicópteros, además de enterrar a personas vivas. Los métodos de castigo incluían palizas, mutilaciones, uso de electrochoque, privación del sueño y demás atrocidades. 2 millones de argelinos también fueron deportados a campos de internamiento y algunos fueron forzados a trabajar. Marcel Bruno Viguier, quien fue un oficial militar francés, declaró en junio del 2000 que tenía su base en Sidi Ferrouche, un centro de tortura donde se ejecutaba a argelinos. La colonia penal de Cayenne, comúnmente conocida como Isla del Diablo, fue una colonia penal francesa que operó en los siglos XIX y XX en las Islas de la Salvación de la Guayana Francesa. Inaugurada en 1852, el sistema de la Isla del Diablo recibía condenados de la prisión de Saint-Laurent du Maroni,
que habían sido deportados de todas partes del Segundo Imperio francés, y era infame por el duro trato que recibían los detenidos, con una tasa de mortalidad del 80% en el peor de los casos. La Isla del Diablo era conocida por ser utilizada para el exilio interno de prisioneros políticos franceses, siendo el más famoso el capitán Alfred Dreyfus. El sistema penitenciario se extendía por varios lugares en el continente y en las Islas de Salvación. Île Royale fue el centro de acogida de la población general de la colonia penal. Fueron alojados en libertad moderada debido a la dificultad de escapar de la isla. La isla San Joseph era la reclusión donde se enviaba a los reclusos a ser castigados con incomunicación en silencio y oscuridad constantes. Además de las prisiones, en cada una de las 3 islas del grupo de Islas de Salvación, los franceses construyeron 3 instalaciones penitenciarias relacionadas con el continente sudamericano, al este de Cayena, que más tarde se convirtió en la capital de la Guayana francesa. La prisión cerró en 1953. El levantamiento malgache fue una rebelión nacionalista malgache contra el dominio colonial francés en Madagascar, que duró desde marzo de 1947 hasta febrero de 1949. A partir de finales de 1945, los primeros diputados de la Asamblea Nacional Francesa de Madagascar lideraron un esfuerzo para lograr la independencia de Madagascar a través de canales legales. El fracaso de esta iniciativa y la dura respuesta que obtuvo de la administración francesa radicalizó a elementos de la población malgache, incluidos los líderes de varias sociedades secretas nacionalistas militantes. En la noche del 29 de marzo de 1947, los nacionalistas malgaches lanzaron ataques sorpresa coordinados contra bases militares y plantaciones de propiedad francesa en la parte oriental de la isla, concentradas alrededor de Moramanga y Manacara. Los franceses triplicaron el número de tropas en la isla a 18.000. Las autoridades coloniales buscaron luchar en los frentes físico y psicológico y se involucraron en una variedad de tácticas de terror diseñadas para desmoralizar a la población. La fuerza militar francesa llevó a cabo ejecuciones masivas, torturas, incendios de pueblos enteros, castigos colectivos y otras atrocidades como arrojar a prisioneros malgaches vivos desde un avión. El país de África Occidental, Senegal, fue testigo de la masacre de Tiaroye, en la que soldados franceses ejecutaron a fusileros senegaleses que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial en nombre de Francia. Fueron ejecutados por exigir subsidios y pensiones. Los historiadores registran que en lugar de ser compensados, fueron arrestados y ejecutados el 1 de diciembre de 1944, aunque el expresidente francés François Hollande afirmó en 2014 que 70 fusileros murieron. Las cifras siguen siendo controvertidas. Las familias de otros fusileros han dicho que el gobierno francés tiene conocimiento de otras fosas comunes y han pedido el cierre de la masacre identificando las tumbas. El gobierno francés ha intentado ocultar los hechos. El gobierno francés afirmó que los fusileros habían recibido sus remuneraciones. El juicio que siguió en marzo de 1945 ocultó aún más los hechos, ya que condujo a la condena y la degradación militar de 34 personas inocentes. La revolución de Bamileke es el nombre de la lucha por la independencia entre el movimiento nacionalista de Bamileke, Camerún, y Francia. La guerra comenzó con disturbios en 1955 y continuó después de que Camerún obtuvo la independencia en 1960. Se cree que esto produjo entre 61.300 y 76.000 bajas civiles, según estimaciones de la Embajada Británica reunida en 1964, y el 80% de estos procedían de la región de Bamileke. En general, estimar el número de muertes es difícil, ya que la administración francesa no mantuvo registros meticulosos del número de personas fallecidas. Según Max Bardet, un ex soldado que sirvió en 1962 a 1964 como piloto, dice que fue una guerra despiadada
estaban atacando a todos sin importar si eran mujeres o niños. Al testificar sobre la discreción de Francia, Max Bardet dijo que el oficial que lo acompañaba quería que le aseguraran que no había testigos de la historia en el terreno para no implicar a Francia. Prisión de Condau. La prisión fue construida en 1861 por los colonos franceses para encarcelar a aquellos considerados especialmente peligrosos para el gobierno colonial. Muchos de los líderes de alto rango de Vietnam fueron detenidos aquí. Está clasificada como una reliquia histórica de importancia nacional por el gobierno de Vietnam. El sitio más famoso de esta prisión son las jaulas de tigre. Este sitio es tristemente célebre porque en estas jaulas se utilizaron para torturar a prisioneros políticos, muchos de los cuales quedaron inválidos a causa de las torturas y de largos meses bajo la inmovilización forzada de sus cuerpos.